Pues les comentaba, el mensaje de esta mañana se llama Descubriendo nuestra identidad y propósito en Cristo y está basado en Efesios 2:10. Vamos a leerlo, hermanos. Les invitaría a que lo leyéramos al unísono, que me acompañaran para escucharlo todos juntos. Efesios 2:10. Comenzamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Pues bueno, vamos a tratar de meditar estas dos afirmaciones que nos hace Pablo. Somos. Ahí nos da identidad, ¿verdad? Somos hechura suya, somos creados por Dios y nos dice para qué. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Bueno, pero es un tema muy interesante, muy importante, es básico para nosotros este tema de la identidad y propósito que tenemos como cristianos. Sabemos que nosotros en el mundo podemos tener un proyecto de vida. Déjenme platicarles en el mundo cómo se manejan. Seguramente es algo que ustedes ya conocen. Las personas del mundo que no conocen de Dios, quienes tienen un proyecto de vida, quizás piensen en prepararse estudiando en una carrera o en alguna profesión que quieran ejercer, quieren tener un título, ¿verdad? También quieren ejercer su profesión, llegar a un lugar destacado de sus carreras. Posteriormente, con el dinero que han logrado, pues quieren viajar por el mundo, quieren formar una familia y morir ya de viejito junto con su pareja, ¿verdad? Esa es la imagen que tiene el mundo el día de hoy de un proyecto de vida. ¿De qué esperan, no? Es algo similar, si se dan cuenta, incluso lo hemos escuchado en las escuelas, que nacemos, nos reproducimos y morimos. Eso es lo que nos han dicho en las escuelas a nosotros todos, ¿no? Que es como lo que hay que esperar de este mundo. Y vean lo que dice Dios en Isaías 22:13, para contrastarlo con esta idea que escuchamos. Isaías 22:13. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿no? Entonces, este es un reflejo de la forma de pensar, de acuerdo a la Biblia, de lo que el hombre piensa, de su existencia. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos de un plan que tiene Dios para nosotros. Sabemos que estamos diseñados con un propósito que trasciende a nuestra vida terrenal. Cada uno de nosotros es una creación única de Dios y está diseñado con un propósito en particular. No estamos como cristianos aquí por casualidad. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, hermanos, en esta vida y también, como menciono, en la eternidad. Así es de que es de vital importancia encontrar, descubrir ese propósito para darle sentido a nuestra vida. Es importante que nosotros demos respuesta a esas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Preguntas que allá afuera conocemos que son la base del existencialismo, y que son importantes que nosotros podamos responderlas para ver por qué vivimos. Depende de esa respuesta el que sepamos qué hacer con nuestras vidas ya desde un punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, no nada más desde el punto de vista de los hombres. Hay una realidad, hermanos. Resulta de que en el mundo mucha gente lucha día con día, se levanta muy de mañana, muy temprano para alcanzar estas metas en la vida, pensando en que ese realmente es el verdadero significado de la vida, que con eso podrían lograr felicidad. Sin embargo, no es así. Podemos saber de personas que han alcanzado ese éxito que el mundo nos dice. Estoy pensando, por ejemplo, en cantantes de rock, ¿no? Cantantes de rock. Ustedes saben que los cantantes de rock
pues muchos jóvenes quieren ser como ellos, ¿no? Son sus ídolos, ¿no? Multitudes, ganar mucho dinero, tener mujeres, tener fama. Obviamente se divierten en el alcohol, en las drogas, en el cigarro, sus parrandas, sus fiestas continuas. Y sin embargo, podemos ver el caso de algunas personas que han alcanzado ese éxito aparentemente terrenal. ¿Y qué ha pasado con ellos? No sé si ustedes sepan la historia del cantante, del vocalista de Linkin Park, Chester Bennington. Él se suicida en más o menos por ahí del 2017, hace como 6 años. Se suicida. Estaba luchando él con las drogas, con el alcohol, con todas sus adicciones. Había tenido mucho éxito. Hay una canción, In the End, que es muy famosa y todo el mundo había como clamado ese himno. Era para muchos rockeros como su himno, como su voz. Y todo el mundo quería ser como él. ¿Y cómo acaba su vida? Suicidándose. También Avicii, uno de los de música electrónica muy famoso, también se suicida. Entonces vemos que gente que aparentemente ha alcanzado estas metas, estos objetivos en la vida, siguen teniendo vacío, siguen teniendo un hueco importante en su corazón. Sabemos que esto es un engaño del mundo, que las cosas externas que tengamos nunca van a llenar nuestro vacío interior. Recordamos, por ejemplo, el Salmo 63 de David, en donde dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y eso nos hace reflexionar cómo el hombre, aunque esté lleno a su alrededor de mil cosas, necesita algo más que sí mismo para llenarse. Necesita algo superior a él. Necesita algo más allá que los simples placeres efímeros de un logro terrenal, ¿no? Siempre el hombre va a sentir que, aunque esté rodeado de gente, sabe que la gente no es él, que la gente se va, falla, que fracasamos como seres humanos, ya lo vimos con estos ejemplos que son representativos de gente que ha alcanzado el éxito y sin embargo su vida no merece la pena y deciden acabarla, ¿no? Entonces, vemos cómo David se da cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Nuestros propósitos como cristianos son más grandes, mucho más grandes, de los propósitos que en el mundo podemos encontrar. Y es importante que demos respuestas a esas preguntas. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? Es muy importante porque debido a eso vamos a poder tener una vida más plena y más satisfactoria. Y podemos ser una influencia positiva para el mundo porque ellos están sufriendo. Hay mucha gente allá afuera que está sufriendo y gente que está caminando al infierno porque no conocen de Dios. Viven el infierno aquí en la vida y también el infierno en la eternidad. Es importante que nosotros primeramente tengamos esa convicción de cuál es nuestro propósito y misión en la vida y que podamos hacer una diferencia. Así es de que les animo, hermanos, para que podamos reflexionar en este punto e irle dando respuesta a estas interrogantes que tenemos. Muy bien, pues como primer punto quisiera hablar de cuál es nuestra identidad y destino sin Cristo. Sin Cristo, ¿qué somos? Allá afuera hablan de autoestima, ¿verdad? En la psicología hay un término muy común que es la autoestima. Y parece un tema interesante. Vamos a ver si es compatible la autoestima con lo que como cristianos vemos que es nuestra identidad. Vamos a leer Génesis 1:27. Vamos a ver qué dice Dios acerca del hombre. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, somos creados a imagen de Dios, tenemos un valor intrínseco en nosotros mismos, tenemos dignidad, valemos, ¿verdad? Estamos hechos a imagen y semejanza. Además, es una creación formidable. Escuchemos, por ejemplo, lo que está en el Salmo 139, versículos 13 y 14. Fíjense qué maravillosa
Qué maravilloso versículo es este, ¿eh? Salmo 139, versículos 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuántas maravillas tenemos en nuestra existencia? Juntas, innumerables, ¿no? La vida es un gran regalo de Dios, una vida maravillosa, tan sencillo, la vista, el poder digerir los alimentos. Si nosotros supiéramos lo que nuestro cuerpo sabe, ¿no? Cómo convertir los nutrientes en otros elementos que necesita, una transformación química, sabe hacer nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿eh? Imagínense que pudiéramos hacer eso, convertir, por ejemplo, no sé, este ratoncito en otras cosas químicamente diferentes que nosotros quisiéramos. Bueno, pues eso lo sabe nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo maravilloso. Obviamente tenemos una dignidad como seres humanos y parte de lo que nos invita la palabra de Dios es a reconocer en otras personas la dignidad que tienen como ser humanos, como criaturas hechas por Dios, ¿cierto? O sea, no podemos ver a alguien menos, porque también son criaturas de Dios y son maravillosas las personas. Pero sin embargo, no podemos nosotros decir que nuestro valor está basado en las habilidades que tenemos, sino más bien eso sería como ser muy arrogante, ¿no? O sea, yo valgo por lo que sé hacer, es algo que conllevaría el orgullo y que obviamente va en contraria dirección a lo que es la dependencia humilde de Dios que necesitamos para dejar nuestra condición de hombres. Vamos a ver cuál es nuestra condición de hombres, porque no todo es maravilloso. En Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces hay una parte muy fuerte que es la carne, en la cual no mora el bien. ¿La carne qué es? Pues es nuestro egoísmo, es nuestra tendencia al pecado. Porque como dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. También en Jeremías 17:9 vemos lo que dice el Señor. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces tenemos un corazón perverso, hermano. Un corazón perverso que nos inclina al mal, que nos lleva a incluso ir en contra de los demás, ¿no? Quien no lo crea, simplemente pues prenda la televisión, ponga las noticias y va a ver lo que es el mundo. Guerras, muerte, ¿verdad? Todo tipo de problemas, violencia, pobreza, en fin. Isaías todavía remata un poquito más. Isaías 64:6. Vean lo fuerte que habla Isaías, ¿eh? Dice, si bien nosotros somos como suciedad, no sé si escucharon bien, hermanos, pero dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como una hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Está fuerte esta palabra de Dios o no? Estamos hechos a su imagen y semejanza, pero tenemos una tendencia, una inclinación al mal en nuestra carne. Nuestro corazón es engañoso. Es muy fuerte que la palabra de Dios diga que somos como suciedad y que nuestras obras son trapos de inmundicia. Es decir, todo lo que podamos hacer
es vanidad. En realidad lo que el hombre hace, dice Pablo en Eclesiastés, es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El bien que hacemos es para que se nos reconozca, para que se nos retribuya, para que se nos devuelva. La palabra de Dios se cuestiona si realmente nuestras intenciones ante otros sea realmente buena, desinteresada, y pues dice que no, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios y bueno, ahí están las referencias, ¿verdad? Y es importante que nosotros reconozcamos que el pecado está en nosotros, que hemos fallado, que nosotros mismos como seres humanos, si no fuese por el Espíritu Santo que mora hoy en el mundo, hace mucho que el mundo ya no existiera. ¿Qué haríamos nosotros sin el Señor? ¿A dónde podríamos ir? Bueno, pues este es nuestro destino. Somos una naturaleza caída o tenemos una naturaleza caída que nos lleva hacia el mal, hacia el egoísmo, ¿verdad? No me importan los demás, me importo yo nada más. Sin embargo, esto es importante reconocer para una identidad equilibrada, pues que sí tenemos cosas, dones que el Señor nos ha dado, habilidades, destrezas, capacidades, inteligencia. Hay muchas cosas muy buenas que el Señor ha hecho, son maravillas, como dice su misma palabra de Dios, pero no todo es perfecto. Hay también una parte en donde el pecado abunda en nosotros, ¿no? Mora en nosotros, la carne. Sin embargo, vemos que la palabra de Dios, desde tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del plan de redención de Dios. Ese plan que nos libra de la esclavitud, del pecado y de la condenación eterna. Eso es la redención. Que el Señor nos libre del pecado, no en forma teórica, sino que la santificación es algo que inicia desde el momento en que nos convertimos y vamos dejando ese viejo hombre que está muerto en delitos y pecados y que se vaya transformando cada vez más a esa estatura del varón perfecto, a esa imagen de Dios. Nosotros como cristianos somos llamados a ser unos Cristos pequeñitos, unos Cristos chiquitos, unos Cristitos, ¿no? Estamos llamados a ir creciendo en el conocimiento de la palabra y en obediencia a su voluntad. Por eso se nos ubica como cristianos, como Cristos chiquitos, ¿no? Entonces podemos reconocer que solamente por su obra de redención somos transformados. Solamente por su gracia nosotros podemos tener una vida plena, tener una verdad, una vida significativa, solamente por su gracia y por su bondad. Y entonces podemos a través de el amor del Señor reflejar esa santidad que Él espera de nosotros, ¿no? Que cada vez seamos más limpios, no porque ya lo seamos, que nunca lo vamos a alcanzar, pero debemos de tender hacia esa parte, ¿no? Así es de que conviene que nosotros podamos reconocer con humildad nuestra verdad, lo que realmente somos. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fundamentalmente la carne es ese egoísmo, ese orgullo. Pensemos en una serpiente y en un gusano. Una serpiente, ¿qué necesita? Erguirse, levantarse, ¿verdad? Ponerse de pie y ¿qué hace? Atacar. En cambio, un gusano puede erguirse, un gusano solo se arrastra y se deja pisotear. Nuestro Señor, ¿qué nos mostró? Arrogancia, nos mostró superioridad ante los que estaban a punto de crucificarle. Él se puso en una condición muy humilde,
siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Dios verdadero, se puso en condición de un gusano, dispuesto a ser pisoteado, golpeado, en fin. Nosotros, que no somos nada al lado del Señor, no estamos invitados a ser humildes y reconocer que Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero tenemos una naturaleza caída. Lejos de Cristo, pues ya vimos a dónde va el hombre, ¿no? Lejos de Cristo ya sabemos cuál es el destino del ser humano. También podemos afirmar en relación a esto que Dios ama al pecador aunque odia al pecado. ¿Qué pasa con el destino de una persona que no está con Cristo? ¿Cuál es el destino sin Cristo? El infierno. ¿Realmente es cierto eso, esa frase de que Dios odia al pecado, pero ama al pecador? No. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Salmos 7, 11 y 12. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado, enojado, contra el impío todos los días. Está enojado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Eso dice Salmo, ¿no? Y Dios está airado contra el impío. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Entonces, ¿Dios ama al pecador o está airado y enojado, pero esperando que nos convirtamos? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues ese es el destino sin Cristo. Podemos ser presuntuosos y querer y pensar que, no, pues aquí estamos con esta inteligencia, con estas habilidades, capacidades, aquí estamos y puedo hacer muchas cosas, pero finalmente se muestra nuestro egoísmo, finalmente se muestra el fin que se obtiene lejos del Señor, que es la muerte. El fin del pecado es muerte y un vacío constante, una depresión. Esta persona que se suicida, ¿qué creen que viva? ¿Alegría o depresión? Una depresión insoportable, ¿no? Que es mejor acabar con la vida que seguir con ella. Por más éxito, dinero, mujeres, fiestas, parrandas, reventones, ¿sabes qué? No, adiós. Y terminar con la vida. Ese es el propósito y el destino sin Cristo. Pero afortunadamente tenemos a Cristo que tiene un plan redentor para nuestra vida. Vamos a escuchar un poquito de ese plan de redención en Juan 3:16, el versículo más conocido por todos los cristianos, por todo el mundo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si le preguntamos a la gente del mundo que si quiere vida eterna, yo creo que la respuesta ya la oímos. No, y yo lo que quiero hacer es terminarla, ¿no? Yo he visto ahí bromas en las redes sociales, los memes, en donde se acerca a alguien cristiano y dice, vida eterna, y dice, no, gracias, ya tuve suficiente. No, ya no quiero vida eterna. Porque piensan
que la vida eterna al lado de Dios es igual que lo que están viviendo. Obviamente no la quieren, pero la vida eterna no es así. La vida eterna con la presencia de Dios es paz, es gozo, es salud, no hay enemigos, hay bendición, ¿verdad? Bendición. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es de que esta vida eterna que nos ofrece el Señor no es la que conocemos. Es una vida plena en el Señor. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, aquí viene el Evangelio. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Bueno, pues aquí lo importante es saber cuál es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene dos características importantes. Salvador, pero antes de Salvador, Señor. No podemos separar su principal atributo, su principal característica, producto de su deidad, que es que sea Señor y que también puede ser nuestro Salvador. Jesús significa Jehová salva, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados, ¿no? Pero también los ha hecho Señor de señores, Dios Padre, ¿verdad? Vamos a ver cómo Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta parte de salvación es nuestra gran esperanza. Y muchos pseudocristianos o semicristianos solamente ven esta parte de la salvación. Pero vamos a ver la otra parte muy importante que no hay que recortar de la Biblia, que no hay que tijerearla, que no hay que hacerla a un lado, porque no podemos hacer eso. Solamente elegir lo bonito y lo que es el costo, hacerlo a un lado. Veamos qué dice Hechos, capítulo 2, versículos 36 a 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Nosotros somos llamados por el Señor, ¿verdad? A seguirle, a ser sus discípulos. Bueno, pues aquí es importante ver la otra parte de que podemos ser hijos de Dios si creemos en su nombre. Y su nombre tiene dos características, ¿verdad? El nombre completo es Señor y Salvador. Amén. No nada más Salvador, ¿verdad? Y eso nos hace ser coherederos como hijos suyos de la vida eterna. Y entonces podemos estar con Él en su presencia. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver en 1 Corintios 10:31 cuál es nuestro propósito en Cristo. Ya vimos nuestra identidad, pero ahora cuál es nuestro propósito en Cristo. ¿Para qué somos hechos? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Para buscar placeres? ¿Comamos y bebamos porque mañana moriremos? ¿O cuál es el propósito principal en nuestra vida? Entonces, 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis, ¿les suena conocido? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestro propósito es el mismo del Señor, glorificar a nuestro Creador, ¿verdad?
Marcos 12, 30, 31 dice, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, también somos creados para amar, ¿verdad? A Dios con todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Juan 17, 4, 18 y 24. Vean lo que dice Jesucristo y lo que Él quiere. Ahí Él ora por su iglesia. En este capítulo dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ven nuestro propósito? Voy a repetir esta oración. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor tuvo una obra que realizar y está hablando a Dios Padre. Dice, yo te he glorificado. ¿Se acuerdan lo que decíamos en 1 Corintios 10:31? Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, Padre, aquellos que me has dado. Y vean cuál es el deseo del Señor. Qué maravilloso deseo del Señor. ¿Cuál es el plan que tiene para nosotros el Señor? Aquí viene, hermanos. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Y quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Amén, hermano. ¿No les enternece, hermanos? ¿No les toca el corazón? Padre, está orando por su iglesia. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ese es el plan de redención. El cristiano redimido ya no lucha contra Dios en favor de su pecado, ¿no? Ahora vamos odiando nuestro pecado, cada vez es más desagradable, nos pesa más, queremos dejarlo y queremos luchar con Cristo en contra del pecado. Pues, ¿qué obra es la que le dio que hiciese? Que le dice a conocer al Padre, ¿verdad? ¿Y qué obra es la que nosotros tenemos que continuar? ¿A qué nos ha enviado al mundo? Dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos. Hermanos, dice ir a ser creyentes, ir a ser seguidores, ir a ser simpatizantes. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Discípulos, ¿verdad? Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, vean qué bonita promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pues el Señor nos da una obra que hacer, ¿no? Continuar la obra que Él inició. Viene a buscar la salvación de todos, ¿no? Una salvación que está al alcance, que está disponible a todos, pero que no todos quieren o pueden ver. Eso es a lo que vino el Señor, a salvarnos de nuestros delitos y pecados, y ahora nos manda a que nosotros busquemos a los perdidos, a los no alcanzados, y les hablemos. Es la principal labor, ¿verdad?,
que Él quiere para nosotros. Es nuestro propósito en Cristo. Ahora viene una pregunta, pero ¿cómo podemos vivir nuestra identidad y propósito? Ya sabemos quiénes somos, ya sabemos a lo que el Señor nos ha enviado, pero ¿cómo? La pregunta sería, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr esta identidad y propósito en Cristo? Bueno, pues sabemos que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Que realmente estamos incapacitados para hacer algo bueno por nosotros mismos. Ya lo vimos en el inicio del tema, qué tan capaces o incapaces somos de hacer algo. Siempre la vanidad es lo que nos motiva, ¿no? Y eso no es algo bueno. El hombre tiene que buscar algo más allá de sí mismo para que su vida cobre sentido, para que su vida pueda valer. Dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso significa buscar la compañía de Dios en todo tiempo, leyendo la Biblia. Y esa Biblia nos va a alumbrar sobre dónde caminar. Esa Biblia nos va a alumbrar sobre lo que debemos hacer cada día. Sin embargo, es importante darnos cuenta que nosotros debemos de recordar lo que dijo Jesucristo. Lo más importante que ha dicho Jesucristo para mí y que me retumba muchísimo, no sé a ustedes, hermanos. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre, ¿no? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Y Él dice, mi alimento es que yo haga la voluntad del que me envió. ¿De qué alimento hablaba? ¿Alimento corporal? Era un alimento espiritual. No basta con escuchar la palabra de Dios. Vean lo que dice Jesucristo. Mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros luchando contra nuestra carne, luchando contra nuestros deseos, luchando contra nuestros pensamientos, accedemos con resistencia, porque no es fácil, accedemos con resistencia a obedecerle, viene el gozo, viene el alimento espiritual. Podemos leer varias veces la Biblia, pero si no intentamos nunca hacer nada de lo que ahí dice, somos anémicos espiritualmente. Jesucristo nos da la clave. Mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. Él desde su humanidad nos lo enseña. Así es de que ¿cómo podemos vivir nuestra identidad y propósito? Ahí nos da la respuesta nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador, que fue la misma que Él dio como testimonio, hacer la voluntad de mi Padre. Cuesta muchísimo. ¿Cuántas veces hemos fallado? Innumerable cantidad de veces. ¿Cuántas veces nos hemos regodeado en el pecado, en el lodazal del pecado? Pero ahí el Señor nos habla, ¿verdad? Orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oración, ¿no? Doblar rodillas. Pero también alimentarnos de su palabra, porque nos dice por dónde dirigirnos, por dónde caminar. Yo soy el camino, dice. Y el camino es andar, ¿no? El camino es seguir por donde Él nos lleva, no donde nosotros queremos, no donde nuestros pensamientos y deseos y anhelos egoístas nos lleven, sino justamente a donde el Señor nos indica, nos señala. Y por eso dice en Juan 15, 10, 11, ¿se acuerdan que dice, y tanto amó, en Juan 3, 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y tanto amó, pero ese amor, ¿cómo es? Veamos Juan 15, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hace ratito escuchamos de que cuando pecamos,
somos hijos de ira, ¿verdad? Que Dios está irado cada día en contra del inicuo, del pecador. Y aquí dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, o sea, para que Cristo esté feliz con nosotros, sus seguidores, sus discípulos, y que el gozo que nosotros buscamos, nuestro anhelo de alegría, de vida plena, sea cumplido, y vuestro gozo sea cumplido. Cuesta mucho seguir a Cristo. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil? Él nos habla, ¿verdad?, de cargar nuestra cruz y seguirlo cada día. ¿Y la cruz es fácil? Es sufrimiento, a lo mejor sufrimiento temporal, pero gozo interior. Así es de que, sin embargo, eso no lo podemos hacer nosotros mismos. Es importante que podamos permanecer en Cristo. Vamos a ver lo que dice Juan 15:4-5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí nos da la base de cómo ser su discípulo. Antes quisiera aclarar qué es la vid, porque a veces leemos y no entendemos, ¿no? ¿Y qué es un pámpano? Bueno, pues la planta o el árbol que produce las uvas, la planta o el árbol que produce las uvas es la vid. Un pámpano es una ramita. Cuando una ramita se desprende del árbol y cae, ¿vive o muere? Muere, ¿verdad? Y aquí él pone esta semejanza, este símil. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, ya no produce uvas, ya no hay uvas que esa ramita pueda producir, si no permanece en la planta de la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El mundo es muy fuerte, ¿eh? Y cada momento nos bombardea con mil cosas atractivas para entretenernos. Nos dice, vive la experiencia. Y el mundo es muy fuerte, por eso tenemos que huir de muchas cosas, ¿verdad? Porque es muy fuerte la tentación. Sin embargo, si permanecemos en Él, en oración, leyendo su palabra, buscándolo, yo soy testigo de cristianos que o están leyendo, o están orando, o están escuchando predicaciones, alabanzas, en fin, están con esa hambre que decíamos al principio de David, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ese vacío que tenemos de nuestra existencia, que nos recuerda en el Salmo 63 David, ¿no? Entonces, es importante que le busquemos en todo tiempo, en todo momento. ¿Y cómo también podemos vivir entonces la identidad y propósito de Cristo? Pues viviendo su palabra, como dijimos. Así se alimentaba el Padre, haciendo su voluntad, pero también nosotros, aparte de vivir trabajando por la santidad que Dios quiere, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Y no es que ya seamos santos, pero es como una preparación que vamos teniendo poco a poco para que cuando lleguemos allá con Él, pues podamos vivir la santidad completamente, pero hay que pelear, hay que luchar cada día. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
Ese poder que recibimos es el poder para testificar a otros acerca de los atributos de Dios, de su carácter de Dios, ¿no? Entonces, ese es el poder del que habla la palabra de Dios. Recibiréis poder y me seréis testigos. Ahora, tenemos testimonio de que hay cristianos que lo han logrado. Veamos a Pablo, por ejemplo, ese apóstol de Cristo, poderoso misionero, que predicó por todo el mundo donde él conoció, caminando, viajando en los transportes de su tiempo, pero por todo el mundo que él conocía predicó, y dice en 2 de Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es de que vemos un cristiano con una identidad, un propósito, que dice, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? También tenemos el caso de Moisés. Moisés deja las riquezas de un rey, y ¿qué creen? Se va al desierto a padecer 40 años porque tenía un propósito, el liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y él dio su vida. No fue perfecto, todos sabemos que no fue perfecto, como nadie, ni Pablo, ¿verdad? Tampoco Moisés fue perfecto. Por eso no llegó a la tierra prometida, porque no fue perfecto, pero toda una vida de sacrificio, de obediencia, no de perfección. Se puede bajar el ritmo, pero no el rumbo, ¿verdad? No cambiamos el rumbo, es Cristo. Y principalmente, pues, nuestro ejemplo mayor es Jesucristo, que deja su reino y se hace gusano, ¿verdad, hermano? Y viene a morir por nuestros pecados y a resucitar de entre los muertos para darnos vida. Entonces, ese es el propósito y el destino del cristiano. Por último, hermanos, ya para ir concluyendo, afirmar lo que hemos visto. Bueno, pues como cristianos, ¿cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios, ¿no? Nuestra identidad es que soy hijo de Dios. He sido redimido por la sangre de Jesucristo y perdonado de nuestros pecados. Eso es la justificación, ¿no? Somos justos, Jesús nos imputa su justicia, pero ahí no acaba el proceso. Ahora viene nuestra parte, ¿no? La santificación. No es como muchos semicristianos o pseudocristianos que dicen, yo ya puedo hacer lo que quiera de mi vida porque yo ya soy justificado. El antinomialismo, que dice que no hay que cumplir con la ley, eso no es correcto, no es bíblico. Estamos llamados a buenas obras, ¿verdad? A tratar de crecer en santidad. Sin embargo, sabemos que contamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque dice Él, y yo estaré con vosotros hasta el fin de la tierra. Entonces, estamos con un propósito en la vida que es glorificar a Dios para poder disfrutar de Él para siempre. Eso es nuestro destino. Y sí podemos vivir ese propósito y ese destino con el favor de Dios, ¿verdad? Amando a nuestros semejantes. Poco a poquito vamos a ver cómo primeramente pues los demás van dejando de sernos desagradables a empezar a amarlos, ¿no? ¿Cómo podemos pasar del odio al amor? Algo que solamente el Señor puede hacer, solamente lo puede hacer. Y cuando lo empezamos a hacer, pues podemos ser un reflejo de esa imagen de Dios en el mundo y cumplir con nuestro propósito en la vida.
Pues hermanos, yo creo, hermanos, que este sería un tema que nos invita a reflexionar, ir más allá del proyecto de vida que tienen las personas en este mundo, en donde no es solamente nacer, crecer y morir, sino va más allá. Nuestro propósito como cristianos tiene un valor eterno, y pues el día de hoy el Señor nos llama a reflexionar sobre él. Amén, hermanos. Les invito a que me acompañen a orar.